Bueno, estamos hablando de la fe. ¿Alguien se acuerda qué es la fe? Pues yo lo entendí un poco mejor, padre, que no la entendía muy bien cuando la calidad y la fe, estaba un poco enredada en eso. Ok, entonces me di cuenta ahora que pues la fe, las virtudes y la calidad y la fe, pero las virtudes son más, ¿cómo se diría? Más poderosa que ni una, ¿verdad? Más grande que la calidad y que la fe. Bueno, es que la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la paciencia, son virtudes. Todas. Exacto. Okay. Y eso no lo tenía ahí bien claro. Ah, ok. Perfecto. Ahí están los apuntes, yo. Sí, ya la entendí ahora, padre, como que debemos estar todo el tiempo en contacto con Dios, siempre en comunicación con Él. Eso es la fe. Eso es lo que entendí que... Muy bien, es un aspecto muy concreto de la fe. ¿Qué más? ¿Qué más entendieron de la fe? Es una virtud teologal infundida por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por la cual? Por la cual participamos con Cristo. A ver, Julia. Es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento del ser humano para tener firme certeza de que Dios existe. Muy bien. Por ahí va la cosa. ¿Qué más sería? Para mí también lo que entendí, que la caridad tiene que ser acción, si no, no es caridad verdadera, divina. Claro. En las cosas de Dios. Sí, San Pablo dice que la fe actúa por la caridad, ¿verdad? La fe actúa por la caridad. Y Santiago, el apóstol Santiago, en su carta, dice: ¿de qué te sirve tener fe si no tienes caridad? Muéstrame tu fe sin obras y no podrás. Yo te mostraré mi fe por las obras de caridad, ¿verdad? Es decir, la fe verdadera necesariamente produce obras de caridad, ¿verdad? Pero la fe es, digamos, el fundamento de todas las virtudes. ¿Por qué razón? Porque por la fe nosotros es como participamos del conocimiento que tiene Cristo de todas las realidades. Cristo eternamente está contemplando al Padre Dios como la fuente de su ser, y su felicidad consiste precisamente en eso, en darse cuenta que el Padre siempre le está comunicando todo su ser porque lo ama totalmente. Entonces, en la medida que tenemos nosotros fe verdadera, ante todo nos sabemos totalmente amados por nuestro Dios, ¿verdad? Ese es el primer efecto de la fe. El primer efecto de la fe no es, entonces yo voy a practicar la caridad. El primer efecto de la fe es, yo soy feliz porque sé que Dios me ama de forma absoluta desde toda la eternidad, ¿verdad? Entonces la fe es, decíamos, es la virtud teologal infundida por el Espíritu Santo en nosotros desde nuestro bautismo, por la cual participamos del conocimiento que tiene Cristo de todas las realidades, ¿verdad? La fe es esa virtud que nos capacita para conocer como Cristo conoce todo. ¿Y qué conoce Jesús? Decíamos, pues, ante todo conoce al Padre Dios, como la fuente de su ser, como el que siempre lo ama. Pero desde ahí conoce pues al Espíritu Santo, conoce a todas las personas, conoce todas las realidades. Nosotros tenemos fe en la medida en que nuestro conocimiento va siendo cada día un conocimiento como el de Cristo, un conocimiento de todo lo vemos con los ojos de Cristo Jesús. Podemos decir que la fe nos conforma en el conocimiento que tiene Cristo de todas las realidades. No traje mi marcador. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un acto de fe verdadera, estamos conociendo como Cristo conoce y se está incrementando en nosotros la fe, ¿verdad? La fe, como todas las demás virtudes, crecen ejercitándola. ¿Cómo crece la virtud de la fe? Haciendo actos de fe. Entonces, por eso tenemos que procurar, lo que decía Hortensia, ahora tenemos que procurar todo el día estar en contacto con Dios. En la medida en que yo entro en contacto con Dios, mi fe está creciendo. Y mientras más fuerte sea mi fe, más voy a estar en contacto con Dios. Por eso los santos
viven ya siempre en comunión consciente con Dios. Ellos hagan lo que hagan, ya están siempre en comunión con Dios, pensando en Dios, ¿verdad? No importa que estén, decía Santa Teresa, hasta en las cacerolas está Dios, ¿verdad? Para decir eso, ¿verdad? Que aún cuando estés trabajando en la cocina, pues ahí estás en comunión con Dios si quieres, si has cultivado, ¿verdad? La fe al principio, como toda virtud, pues es difícil, pero se va practicando, entonces se va haciendo cada día más fácil, ¿verdad? ¿Qué querías hacer? ¿Se puede desligar la oración de la fe? ¿Se puede qué? Desligar, pues tan unidas que No, es una cosa. No es imposible. La oración verdadera no se puede dar sino como un acto de fe, ¿verdad? Porque la oración verdadera pues es eso, es yo estoy platicando con Dios con amor, pero ¿cómo voy a platicar con Él si no creo en Él? Pues es imposible. Entonces la oración es fruto de la fe, y a la vez la oración hace que la fe crezca. Hay una interrelación, ¿verdad? Si yo tengo fe, entonces platico con amor con Dios, y en la medida en que platico con Dios con amor, crece mi fe, de tal forma que la fe me va a llevar cada día más a estar platicando con amor con Dios. Entonces no existe una sin la otra. No existe una sin la otra, exactamente. Bueno, la fe puede existir sin oración. ¿En quién? En quien no tiene capacidad todavía de hacer oración. Un niño recién bautizado tiene la fe, pero la tiene como un hábito, pero que todavía no se manifiesta en acciones, porque no puede, ¿verdad? Como el niño es persona humana, ¿verdad? Desde que nace o no, antes de nacer incluso, ¿verdad? Y es persona humana, pero no ejercita su inteligencia, aunque ya tiene inteligencia, porque tú no la puede ejercitar. El niño recién nacido es como un animalito, ¿verdad? No tiene inteligencia actuando, tiene inteligencia, pero no actúa su inteligencia todavía, ¿verdad? Según va creciendo, poquito a poco, va teniendo inteligencia en acto, ejercitada, ¿verdad? Pero antes no la ejercita. Lo mismo la fe, el niño recibe la fe, pero no la ejercita porque no tiene su razón para ejercitarla, ¿verdad? Pero en cambio, cuando la persona hace oración es porque tiene fe, ¿verdad? Aunque hay gente que hace oración condicional, ¿verdad? Ya les contaba el caso de el gran beato Carlos de Foucault, ¿verdad? Que él, al ver tantísimas maravillas allá en el desierto del Sahara, contemplando los cielos estrelladísimos y los atardeceres bellísimos, decía: Señor, si existes, haz que crea en ti, ¿verdad? Ya era una oración, pero condicionada: si existes, haz que crea en ti, ¿verdad? Y a Dios pues le dio la fe, ya creyó. ¡Ay! Pues si existes, ¿verdad? Entonces ya creyó. Pero son casos excepcionales. Lo normal es que en la medida en que hago oración, mi fe crece, y en la medida en que tengo fe, hago oración. Por eso, quien tiene mucha fe, pues hace mucha oración. Los que tenemos poca fe, pues hacemos poca oración, ¿verdad? El Papa Francisco tiene mucha fe, entonces le dedica 3 horas a la oración. Y está ocupado el Papa, estará ocupado, ¿no? Tendrá asuntos que resolver. Tendrá muchísimos asuntos mundiales, ¿verdad? Gracias. Tiene muchísimos asuntos de toda la iglesia, y sin embargo 3 horas se detiene a hacer oración, ¿verdad? Desde las 4:30, no más, porque son de las 4:30 llega a la capilla hasta las 7, son 3 horas y media, digo 2 horas y media, y luego en la tarde de 7 a 8, adoración eucarística, 3 horas y media de oración, ¿sí? Digo, a Dios no lo debemos de cuestionar ni tentar, así como lo usaron en el diablo en el desierto, pero esta oración que hizo él es como, o sea, si existes... Porque no tenía fe. Esa oración sí es buena, ¿no? La que hizo Claro, él. porque él era ateo, o sea, no creía en Dios, ¿verdad? Él era un joven riquísimo, porque sus papás murieron cuando él era jovencito, no, él y una hermana, y le dejaron una herencia enorme, eran vizcondes de la nobleza francesa, ¿verdad? Le dejaron una herencia fabulosa, pero como ya lo conocían que era terrible, pues no le dejaron que pudiera gastársela, sino que había unas cláusulas para que pudiera recibir nada más cierta cantidad cada mes, ¿verdad? Pero todo lo que recibía pues se lo dedicaba a la pachanga, a las mujeres y a los vinos, ¿verdad? Y ya luego ya se aburrió de eso, entonces se metió al ejército francés, y ahí pues le dieron la instrucción militar necesaria. Después lo destinaron a África, y estando en África,
pues le pidieron que él, que sabía dibujar muy bien, hiciera mapas, ¿verdad?, cartográficos de la zona del desierto del Sahara. Y ahí fue donde él, al ver tanto espectáculo bellísimo, dijo, pues es que a lo mejor sí existe Dios. Yo creo que no existe, pero a lo mejor sí existe. Y es cuando decía esa oración, ¿verdad? Cuando decía esa oración, Señor, si existes, haz que crea en ti. Y un día Dios, ya eso que creyera en él, ya. A partir de pues entonces voy a regresarme a Francia para que me instruyan en la fe católica. Pues sus papás eran católicos, entonces ya. Le pidió un sacerdote, le dijo, yo creo en Dios ya por esto y esto, pero quiero ser católico, pero no sé en qué consiste ser católico, qué creen los católicos. Entonces ya el sacerdote se le fue dando instrucción y ya, creyó todo lo católico y recibió el bautismo. Porque mucha gente hace oración y luego, Señor, si me sanas a mi hijo o a la Virgen, voy de rodillas y voy a la basílica, entonces no va a decir, Señor, si es tu voluntad, yo diría, si es tu voluntad, pues que se sane mi hija, y si no, pues que se haga tu voluntad. Claro, exactamente. Pero mucha gente sí lo hace así, ¿verdad? Sí, eso se llama pensamiento mágico, ¿verdad? Es querer utilizar a Dios como mi servidor, ¿verdad? Sí creo en ti, pero para que me haga los mandados. Y si no me hace los mandados, pues ya no creo en ti. Si eres mi criado, entonces sí creo en ti. Un criado grandote, poderoso, pero mi criado, pues tienes que hacerme esto, ¿verdad? De hecho, hay un libro en España que se llama ¿Por qué no creen en Dios?, de 100 personas más o menos importantes que no creen en Dios, y varias veces eso decían, yo le pedí a Dios que salvara a mi papá y no lo salvó, entonces no puedo creer en ese Dios que no quiso salvar a mi papá, ¿eh? Su papá se murió de cáncer, que haya sido. Entonces querían un Dios criado, ¿verdad? Un Dios que fuera su criado. O hay personas que están ya bien viejitos y todavía quieren que Dios, todavía queremos que Dios que nos lo salve, pues ellos ya pasaron su vida, etapa, ¿verdad? Mejor que al contrario, pues ya. Muerte, ¿verdad? Exacto, ya están sufriendo mucho, ya mejor que los lleve Dios a descansar, ¿verdad? Padre, como mi hija me platica, mi hija mayor, que en la escuela, en sus compañeros, o sea, tiene compañeros que no creen, o sea, que hay un Dios. Sí, siento que eso es como estar en un ambiente así, o sea, es difícil también como para ella, pienso yo también que crezca. Claro, influencia. Porque, o sea, no creen los muchachos, o sea, muchos dicen, no, pues no, o sea, no sé, yo no estoy segura que hay Dios. sí, y cada día es más, ese movimiento de ateísmo es cada día más. Y pues en las escuelas aquí la religión no es como en México, que todos en lo que es Semana Santa, todas las escuelas de vacaciones, aquí es muy diferente. Claro. Por eso es más importante en la familia darles cada día un testimonio más de fe, ¿verdad? Que vayan viviendo la fe en la vida diaria. O como para mí que se me hace que en Semana Santa, en vez de estar uno en ayuno y oración, ¿qué hace la gente? Se va a las playas, a andar en bikini, a una diversión bien mundana. Claro. Pues sí. Bueno, no, pues hacer oración por estas personas, en verdad. Los chilangos, los de México, en la Semana Santa se van, no sé si son 500,000 o 600,000 a Acapulco, a invadir las playas de Acapulco. Bien, entonces la fe es una virtud teologal infundida por Dios en nuestra alma, por la que participamos del conocimiento que tiene Cristo a todas las realidades, ¿verdad? Y esta virtud lo que hace, decíamos, es que nosotros vayamos viendo todo como Cristo lo ve. Entonces, por eso el gran esfuerzo para que crezca la fe es intentar cada vez más ver todo como Cristo lo ve. Ver a una persona, no verla como esa persona concreta, con estos defectos, cualidades, sino como Cristo la ve, como un hijo de Dios, como un hermano, como alguien que tiene una altísima dignidad, que está llamada a estar en el cielo eterno, como yo, ¿verdad? Como alguien que está totalmente llamado por Dios a ser santo por completo, ¿verdad? Entonces ir viendo esto, ver el dinero de cómo lo ve Jesucristo, ver las comodidades como las ve Jesús, ver cómo ve Jesús. Este es un ejercicio necesario, pero que muchas veces no hacemos. Entonces nuestra fe no crece mucho porque no la estamos actuando, ¿verdad? Si nosotros queremos llegar a ser grandes creyentes, pues tenemos que esforzarnos más por practicar nuestra fe, que en cada momento, cada acción, intentar hacerla desde la fe. No es nada fácil, pero porque no es nada fácil, por eso necesitamos nosotros cultivarla constantemente. Me parece que nos quedamos en los pecados contra la fe, ¿no? ¿O dónde nos quedamos? ¿Quién se acuerda?
Padre, antes de pasar ahí, Sí. ¿podríamos considerar que la oración es una forma de medida de nuestra fe? ¿Qué tanto oramos es qué tanta fe tenemos? En una parte, ¿verdad? Es como, digamos que hay tres cosas fundamentales que son las que estamos ahora viendo en la Cuaresma, ¿no? Que son los tres grandes medios. Es la oración. ¿Cuál es el segundo? Penitencia. El tercero, caridad. Nuestra fe se manifiesta en la medida que incrementamos la oración, la penitencia y la caridad. Podemos decir que son como estas tres pilares, son las realidades esenciales donde se manifiesta la fe. En primer lugar, la oración, y aquí en la oración incluimos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, orar, es decir, contacto directo con Dios, eso es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tengo contacto directo con Dios, pues puedo tener penitencia, puedo tener caridad, pero en realidad no soy un creyente. Hay personas que realizan estas tres acciones, pero no realizan oración, entonces no están realmente en la dimensión de creyentes, ¿verdad? Decía San Juan de la Cruz, hay muchos que creen que a fuerza, pero no dedican nada de tiempo a la oración. Si dedicaran, dice, la mitad de ese tiempo que dedican tanto a la acción, a hacer oración, harían muchísimo más para cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces la oración es básica, es esencial, pero la oración entendida precisamente como ese contacto directo con Dios, contacto amoroso, ¿verdad? No la oración de rezos vacíos, que podemos caer en ellos, sino el contacto directo con Dios, platicar amorosamente con Dios, ¿verdad? Luego el segundo medio, la penitencia, y decimos que la principal penitencia, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? La principal penitencia es dolerme de mis pecados, ¿verdad? Dolerme. Y dolerme significa que me duele de verdad. Si yo me hago así, pues no me duele. Un pellizquito. Ah, pero si lo retuerzo, me va a doler, ¿verdad? Entonces sí, es un dolor intenso. Bueno, pues se trata de cultivar un dolor intenso de mis pecados, ¿verdad? Que me duela mis pecados. ¿Cuáles son mis pecados? Pues todo aquello que es una resistencia a la acción del Espíritu Santo en mi vida, todo aquello que no es fruto del amor, de la caridad, todo aquello donde todavía yo me dejo llevar de mi egoísmo, ¿verdad? En cualquiera de sus manifestaciones. No quiere decir que sea pecado mortal, ¿no? Cualquier pecado, que es cualquier resistencia a la acción del Espíritu Santo. Es decir, todo aquello que en mí todavía no es un ejercicio pleno de la caridad, ¿verdad? Tengo que dolerme, Señor, me duele, haz que me duela, que todavía a tal persona no la trato con mucha amabilidad, porque me cae gordita, ¿verdad? Y entonces a ella no le sonrío, ni la trato con amabilidad. O te pido perdón porque a veces todavía no... En la mañana de despertar no me acuerdo de ti, me pongo a hacer otras cosas y ya hasta las 10, 11 me acuerdo de Dios, ¿verdad? Y no cuando me despierto, etcétera, etcétera. Toda la penitencia. Después decíamos es las obligaciones, cumplir con amor mis obligaciones, con amor y alegría, ¿verdad? Todas mis obligaciones. Entonces aquí revisar, a ver, qué obligaciones estoy cumpliendo con mi amor y con alegría y cuáles todavía no. Las cumplo de mala gana, las cumplo porque no me queda más remedio, o las cumplo simplemente por rutina, que es el gran obstáculo para que crezca la virtud, ¿verdad? Hacer las cosas por rutina, simplemente me acostumbro a hacerlas, pero no me motivo para hacerlas con intensidad de amor, ¿verdad? Entonces, revisar mis obligaciones diarias, cómo las estoy cumpliendo. Y luego decíamos que tenemos que aceptar todos nuestros límites y los límites de los demás, con paz, con serenidad, todos mis límites en todos los campos, físicos, psicológicos, espirituales, morales. Físicos, por ejemplo, pues que me duele la cabeza a veces, o que me duelen los pies, o que siento molestias en el estómago, o que me duelen un poco las muelas, o que me duelen los callos, ¿verdad? O los juanetes, o que me duele un poco la espalda o las rodillas. Bueno, pues esos límites físicos, pero también los límites psicológicos, ¿verdad?
que no soy una persona siempre radiante de alegría como me gustaría, o que no soy una persona muy simpática, o que no soy una persona muy optimista por temperamento, sino más bien pesimista, o que soy una persona que todavía tiene ciertos miedos. Esos son los límites psicológicos que tenemos que aceptar con paz, ¿verdad? O que soy muy preocupón, o que soy una persona muy tímida, o al contrario, soy una persona muy precipitada, ¿verdad? Entonces, aceptar los límites psicológicos, físicos, psicológicos, morales, porque todavía no practico todas las virtudes con plenitud, que todavía tengo ciertos defectos morales, ¿verdad? Que a veces todavía me salen críticas destructivas a los demás, o que a veces todavía pienso, esta persona es un tontito, una tontita, porque no hace estas cosas como debería hacer, etcétera, etcétera. Son los límites morales, ¿verdad? Y límites espirituales, que no estoy totalmente envuelto ya en el amor de Dios, no me siento en comunión plena con Dios todo el día. Bueno, pues aceptar con paz esas limitaciones. Pero también de los demás, no solamente los propios límites, mis límites, sino los límites de los otros. Bien, y luego decíamos también, la penitencia es que yo hago sacrificios voluntarios. Sacrificios voluntarios, por ejemplo, si le puedo decir al Señor, bueno, Señor, voy a ofrecer esta cuaresma en no ver televisión de lunes a viernes, un sacrificio, o esta cuaresma voy a caminar diario media hora, no camino casi nunca, pues solo voy a caminar media hora diario, o esta cuaresma voy a abstenerme de tomar refresco, o esta cuaresma voy a abstenerme de comer tortilla, o esta cuaresma voy a abstenerme de comer pan, o esta cuaresma voy a procurar comer muchas verduras, o esta cuaresma no voy a comer casi carnitas o cualquier cosa que me haga daño a mi salud, ¿verdad? Un sacrificio voluntario, ¿verdad? O voy a darme un regaderazo al final, 1 minuto, 2 minutos con agua fría, ¿verdad? O voy a darme un poco de azotes en la espalda, o unos pellizcos en la cintura. Bueno, son pequeños sacrificios, ¿verdad? Que cada uno puede inventarse y debe inventarse, ¿verdad? Entonces, los sacrificios voluntarios ayudan precisamente a que yo pueda después cumplir mejor todo lo demás, ¿verdad? Que pueda dolerme de mis pecados, que pueda cumplir mis obligaciones, que acepte mis límites. Los sacrificios voluntarios nunca deben ocupar el puesto principal, de tal manera que yo, por hacer sacrificios voluntarios, no cumpla mis obligaciones. Estaría mal, estaría desordenado, ¿no? Es que estoy de ayuno y por tanto no puedo trabajar. No, pues entonces no ayunes, vete a trabajar. Porque trabajar es tu obligación, ¿verdad? Llega el esposo y la casa está horrible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no haces la casa hoy y la comida está hecha? Es que estoy ayunando. No. Entonces no ayunas, mejor donde cumplan tus obligaciones, ¿verdad? El ayuno tiene que servir para que cumplan mejor tus obligaciones. Dice un compañero que él, una cuaresma, dijo, no voy a fumar, fumaba mucho. Fumaba unos 10 cigarrillos al día en un cierto pueblo que estaba allá de Párroco, un pueblo pequeño, unos pueblos pequeños allá en Michoacán. Y se empezó a poner de muy mal humor y venía la gente y él, que era siempre amable, les respondía mal. Y ya un día le llevaron cigarros, le dijo, padre, por favor, fume. Se pone de muy mal humor sin fumar. Preferimos que fume, no que nos maltrate, ¿no? Bueno, entonces los sacrificios son para que yo cumpla mejor mis obligaciones, acepte más mis límites, me duela más de mis pecados. Y luego la caridad, que es el amor al prójimo, manifestado o no manifestado, pero amor al prójimo, ahora mi prójimo, ¿verdad? Entonces el amor al prójimo es ya como la expresión máxima de la fe. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús, ¿verdad? Que nos tenemos que verlo en cada persona necesitada. ¿Y quién no es necesitado? Pues todos somos necesitados, ¿verdad? Todos necesitamos cariño, todos necesitamos ternura, comprensión, amistad, testimonio de fe, oración por nosotros. Entonces, el amor al prójimo es la culminación de la manifestación de la fe. Entonces son los tres los que deben ir unidos. Si solo tengo uno o dos, quiere decir que no soy de verdad un cristiano. Tengo que tener los tres: oración, penitencia y caridad.
Oración, penitencia y caridad. ¿Contestado la pregunta? Sí. Ok. Y es que resuelve una pregunta y sale otra, y sale otra. Pues muy bien. Qué bueno. Hablando sobre el libro de Santiago, ¿verdad? Donde dice, muéstrame tu fe con, Sí. sin Yo obras, fe con las ¿verdad? obras. Y usted mencionó a alguien más que dice, si la mitad del tiempo que estás haciendo obras lo dedicaras a la oración. O sea, como que se contraponen esas dos ideas, ¿no? No, porque se complementan, ¿verdad? La fe tiene que manifestarse en las obras de caridad. Pero a ver, la caridad no puede existir si no hay una fe verdadera. Y la fe se alimenta de la oración, ¿verdad? Entonces, dedicar tiempo a la oración es lo que nos da la capacidad de tener caridad con el prójimo, una caridad verdadera, ¿verdad? Porque cuando no hay oración y aparentemente hay mucha caridad hacia el prójimo, hay que sospechar, probablemente sea simplemente un afán de quedar bien, un afán de sentirme importante, de tener gente que me diga, ay, qué bien lo haces, te agradezco, me tratas muy bien, ¿verdad? Digo, porque hay muchos grupos, ¿verdad? Y de repente se puede uno estar dedicando a visitar hogares, a visitar enfermos, a un montón de cosas y todo. Pero si nos está faltando la oración, andaremos obrando de oquis. Claro, puede ser que sea simplemente eso, un afán de sentirme importante, de sentir que alguien me tome en cuenta, que soy importante para unas personas determinadas, ¿verdad? Pero si hay oración, penitencia y caridad, entonces quiere decir que sí hay todo lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Por eso son los tres grandes pilares que no puede faltar ninguno. Tengo que hacer oración y mientras más haga, mejor, ¿verdad? Tengo que practicar la penitencia con esas dimensiones que decíamos y tengo que amar a mi prójimo de una manera también concreta, manifestarle mi amor, ¿verdad? Entonces, cuando están los tres, quiere decir que estamos en un camino adecuado, cristiano, un camino verdadero. Si falla uno de esos tres, quiere decir que mi vida cristiana está coja, está manca, ¿verdad? Le falta algo esencial. Por eso decía yo, el Papa, por ejemplo, que diga 3 horas y media la oración, de ordinario, claro, si anda de viaje ya es distinto, 3 horas y media la oración, pues por eso después puede estar siempre con actitud de caridad hacia los demás, ¿verdad? Y por eso él es tan capaz de estar siempre actuando con amor hacia los demás. Bien, entonces esto es lo esencial. Padre, tengo una pregunta. Sí. Dice que si no se practican los tres, o sea, una persona no está en comunión con Dios como debe de ser, pero, o sea, yo me confundo cuando, o sea, conozco personas que, o sea, nos dice que Dios nos va a juzgar, que si tuve hambre me diste de comer, si tuve sediento me diste de beber. Pero conozco personas que son muy caritativas, pero no practican la oración. Porque quiere decir que no es una caridad verdadera, ¿verdad? Sino que hay temperamentos que se llaman filantrópicos, ¿verdad? La filantropía es eso, ¿verdad? La inclinación a hacer siempre el bien al prójimo, ¿verdad? Pero por motivos meramente humanos. Hay muchos que son de ONGs, ¿verdad? Organizaciones no gubernamentales que se van a la India a ayudar allá, ¿verdad? Hay personas que en Querétaro, por lo menos yo creo 20 personas que cada año se van un mes de vacaciones, gente rica, que se va un mes a la India a trabajar ahí con las misiones de la caridad, atender leprosos, atender huerfanitos, atender ancianos, ¿verdad? Y muchos de ellos pues no tienen en realidad casi fe, ¿verdad? Por tanto ni van a misa domingo casi muchos de ellos. Otros sí, otros van a misa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es un impulso meramente humanitario, ¿verdad? Entonces no es por motivos cristianos, sino simplemente por la inclinación filantrópica que sienten, ¿verdad? Ganas de ayudar al prójimo necesitado, ¿verdad? Bien, entonces por eso nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Si estamos creciendo en esas tres dimensiones, esto quiere decir que vamos en el buen camino, ¿verdad? En un camino de seguimiento de Cristo. Si cada día hago más oración, cada día vivo más la penitencia y cada día vivo más la caridad con el prójimo, pues estoy en el camino adecuado, ¿verdad? Esto sería, digamos, como la caridad directa con Dios. Oración es como la caridad con Dios. El amor me lleva a buscar a Dios, a estar con Él, ¿verdad? Si en la medida que lo amo, pues quiero estar con Él, ¿verdad? La caridad es directamente con el prójimo y la penitencia, es el aspecto donde yo cargo mi cruz con amor, ¿verdad?
cumpliendo mis obligaciones, aceptando mis límites y los límites de los demás y ofreciendo al Señor también sacrificios voluntarios. ¿Ok? ¿Y el estudio, padre? ¿Dónde lo podremos colocar ahí? El estudio. Pues el estudio sería una parte de la caridad. Presente. Yo, en la medida en que quiero realmente crecer en los aspectos cristianos, pues tengo que también cultivar mi inteligencia desde la fe, para que la fe crezca, ¿verdad? Y después yo poder ayudar a otros, porque el estudio es para ilustrar mi fe, pero también para ayudar a otros a ilustrar su fe, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces me parece que nos quedamos, íbamos a ver, íbamos a ver, me parece, los pecados contra la fe, ¿verdad? ¿O fue antes? ¿Apenas en la 3? Sí, Me estaba adelantando yo mucho. fue la 3 porque ese día leí yo lo que le pasaba antes, de que lo primero, que ayúdame Dios mío, a que termine en la 3, y nos explicó por qué a veces tenemos fe, pero... Ah, sí, que leímos la anécdota esta, ¿no? Del alpinista. Okay. Padre, yo le iba a preguntar, ¿estos escritos los saca usted de un libro o usted los escribe? No, esto es de unos autores de... A ver... Se me fue el nombre. José María Rivera e Iraburu. Y pues son dos autores. Don José Rivera, ya les he contado, él es el que fue nuestro director espiritual en el seminario de Toledo, España, que está ya a su causa de canonización. Ya nos está esperando el milagro. Y un discípulo de él, Iraburu, entonces don José Rivera, pues le decía las ideas fundamentales, ¿verdad?, sobre un tema. Entonces el otro tomaba nota y luego ya le complementaba con algunos autores y así elaboraron este libro. Lamentablemente está agotado por completo y no se puede de nuevo editar porque la edición la hizo un organismo que se llamaba el CETE, Centro de Estudio de Teología Espiritual, que fundó don José Rivera. Pero cuando él se murió, se acabó el CETE, y como la edición está a nombre de ellos, de ese instituto, pues ya no se puede editar. Sí, porque es buenísimo, es un libro como de 1000 páginas, que está muy bien hecho. Entonces, esto es simplemente, yo lo que hago es, voy quitando lo que, digamos, podría sobrar, para que no sea tan abundante, y dejo lo esencial. Es que al leerlo uno nota más o menos el estilo que usted tiene de impartir. Y bueno, porque soy su discípulo. Del autor principal. Pero nada más. Así es. Ok, entonces, bien, la fe nos dice aquí, ¿verdad?, consiste en que nosotros, en Cristo Jesús, creemos todas sus enseñanzas como divinas, porque Él es divino, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, nos manifiesta toda la realidad de todo lo de Dios, de la creación material, de la creación de nosotros, las personas. Entonces, todas las enseñanzas son divinas. Cuando Jesús les dijo que les iba a dar de comer su propio cuerpo, ahí en el capítulo 6 de San Juan, se fueron todos, menos los apóstoles. Y entonces Jesús les dijo a ellos, ustedes también me van a dejar. ¿Y qué contestó San Pedro? ¿Se acuerdan? ¿A dónde iremos? Eso, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Bueno, es una expresión plena de fe. Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿eh? Es decir, el único que nos da la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad plena, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que es Dios, hecho hombre. Todos los demás hombres podemos decir algunas verdades, pero también decimos errores. Pero lo único que da la verdad completa, la verdad absoluta, es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Porque Él es la verdad misma. Entonces, esta expresión de San Pedro es una expresión suma de fe, ¿verdad? Tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna.
Por eso nosotros ante nadie hemos de creer que nos está diciendo toda la verdad, porque nadie la tiene toda la verdad, ni el Papa, ¿verdad? El Papa solamente está garantizado que dice la verdad plena cuando hace definiciones dogmáticas, y el último que hizo definición dogmática fue el Papa Pío XII, en el año 1950, cuando declaró que la Virgen estaba revelado por Dios, que está en cuerpo y alma en el cielo, ¿verdad? Pero fuera de eso no ha habido más definiciones dogmáticas. ¿Por qué? Porque es una realidad sumamente especial, ¿verdad? Que solamente el Papa, cuando llega a una convicción radical por toda la Iglesia, que llega a esa convicción, dice, pues eso está revelado por Dios, pues vamos a decir que está revelado por Dios de forma solemne, ¿verdad? Pero fuera de eso no hay casi definiciones dogmáticas, ¿no? Entonces el Papa puede decir algún error, claro que puede decirlo, pero en cosas de fe no puede equivocarse. Cuando habla ex cátedra, ahí es infalible que se llama. Bueno, infalible. La infalibilidad, por tanto, no es todo lo que diga el Papa, sino solamente cuando él hace una definición, ¿cómo se dice? Acabo de decir, una definición, ¿qué? Infalible. Dogmática. Dogmática. Es decir, declara un dogma. ¿Cuál fue la última definición dogmática? La de la definición de la Virgen. La Asunción de la Virgen, 1950, ¿verdad? Entonces, el Papa puede decir alguna cosa que no sea precisa. Ahorita se armó mucho relajo en México, ¿sí sabe, no? No. ¿No? Porque el Papa le escribió a un amigo, claro. Lamentablemente el amigo fue el indiscreto. Un diputado argentino le escribió al Papa y el Papa le contestó. Pues el Papa es sumamente amable, demasiado amable, ¿no? Y le contestó por correo electrónico y le puso ahí, no, por favor, sí, atiendan mucho este asunto, porque empieza a haber también ya narcotraficantes fuertes en Argentina. Y entonces le dijo, tengan mucho cuidado, detengan con tiempo todo eso, que no vaya a haber en Argentina una mexicanización. Y entonces este amigo indiscreto lo publicó, ¿verdad? Y entonces ya el gobierno de México, ¿verdad?, con mucho respeto, pero hicieron una nota diplomática a través de Mariano Palacio de Coser, que fue gobernador de Querétaro y que está ahí en la Santa Sede, fue a entregar la nota diplomática donde decía el gobierno que pedían que el Papa hiciera una aclaración a qué se refería eso de mexicanización, ¿verdad? Porque pues querían simplemente eso, que le pedían. Y ya entonces, ya de inmediato la Santa Sede dijo, no, de ninguna manera el Papa quiere estigmatizar al pueblo de México, al gobierno de México. El Papa quiere mucho a los mexicanos. Lo único que esto era un correo privado y el Papa dijo esa expresión, porque después dice al Papa ahí, después de que le dice eso al diputado argentino, le dice también, dice, acabo de hablar con varios obispos mexicanos, como habían ido a la visita divina, los obispos mexicanos, dice, y en muchos de los lugares donde están ellos, se vive una situación de terror, pues sí, los narcotraficantes que son sumamente despiadados y que descabezan a los que quieren y los atormentan, y agarran centroamericanos, porque eso sí, lamentablemente, ¿no? Agarran centroamericanos a 20 o 40 y se los llevan a sus ranchos donde están produciendo la marihuana o están produciendo la cocaína y ahí los tienen como esclavos, no les dan ni un peso, ¿verdad? Y ya cuando no les sirven, los matan. Y hacen fosas y ahí los meten a los 20, ya los mataron, ya no les sirven para nada, los matan. Agarran otros 20 distintos, más jóvenes. Entonces, esto sí es una lacra terrible de nuestro pueblo, ¿no? Entonces el Papa, pues se le salió esa expresión, desafortunada. Él nunca pensó que este amigo suyo lo iba a publicar, ¿no? Les quedó el saco. ¿Cómo? Les quedó el saco y se los ofendidos. Así es. Y entonces entrevistaron al nuevo cardenal, que es el de Morelia, don Alberto Suárez Cinda, y le dicen, bueno, ¿qué opina usted de esto? Y dice, bueno, el Papa en realidad pues estaba teniendo una conversación con un amigo, pero se ve que este amigo resultó muy indiscreto, y pues sí fue un error del Papa, dice, pero tenemos que perdonárselo, nos quieren mucho los mexicanos. Y dice así, tenemos que perdonárselo. ¿Por qué? Porque el Papa no es infalible más que cuando hace definiciones dogmáticas. Fuera de ahí no es infalible. Ok, entonces solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Es decir, todas sus palabras son de vida eterna. No hay una sola palabra de Cristo que no dé vida eterna. Por eso es tan importante, dice el Papa Francisco, que leamos mucho el Evangelio, mucho leer el Evangelio,
con esa apertura de corazón que me vaya transformando, porque cada palabra de Jesús es una palabra de vida eterna. Bien. Bueno, después nos habla del aspecto de Lutero y otros, ¿verdad?, que han querido elegir qué verdades de la fe aceptan y cuáles verdades de la fe no aceptan. No se puede de ninguna manera hacer una selección de las verdades de la fe que yo quiero aceptar y cuáles no, ¿verdad? De hecho, lamentablemente hoy mismo en Europa hay muchos que dicen: yo soy cristiano, pero no creo que Cristo sea Dios. Pues entonces no eres cristiano. Yo soy cristiano, yo soy católico, ¿verdad?, pero no creo que esté Cristo presente en la Eucaristía. Pues entonces no eres católico. Yo soy católico, pero no creo que la Virgen María sea madre de Dios. Pues entonces no eres católico, ¿verdad? No se puede escoger las verdades que se quieren creer. O somos totalmente creyentes o no somos creyentes, ¿verdad? Entonces hay que aceptar todas las verdades de la fe declaradas por la Iglesia de acuerdo a la revelación divina. Bien, en el último párrafo, eso es interesante, a ver quién lo quiere leer, ahí de la página 3, el último, la virtud de la fe. La virtud de la fe salva al niño bautizado, pero a partir del uso de razón debe haber también un acto de fe. Con la fe sobrenatural Dios nos comunica su vida íntima y los grandes misterios, haciéndonos ver las cosas, por decirlo así, desde su punto divino, tal como Él las ve. Eleva nuestro entendimiento para hacernos comprender verdades sobrenaturales y divinas que jamás hubiéramos podido llegar a percibir naturalmente. Es la que establece el primer contacto entre nosotros y Dios. Bien. Entonces son verdades las que Dios nos manifiesta que no están al alcance de la naturaleza humana, ¿verdad? Por ejemplo, la verdad de la Santísima Trinidad. Los filósofos griegos desde el siglo IV llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que hay un solo Dios, no puede haber varios dioses, solo por su razón llegaron a esa conclusión. Sócrates fue el primero, ¿verdad? Por eso después, como precisamente él decía que todos los demás dioses que decían los griegos eran falsos, eran ídolos, solamente existe un Dios, pues lo condenaron a él a la muerte, lo obligaron a que bebiera un veneno, la cicuta, ¿verdad?, porque decían que él no creía en los dioses. Pues no puedo creer en los dioses porque solamente hay un Dios verdadero. Eso que dicen ustedes no es Dios, ¿verdad? Eso de que el rayo, Zeus, etcétera, pues no, eso no es Dios. Dios es el ser absoluto, único y verdadero. No puede haber más dioses, solo un Dios. Bueno, pues él fue un mártir de la fe en un solo Dios, de la fe monoteísta. Pero sin embargo, ni él, ni su discípulo Platón, ni Aristóteles, ni todos los demás discípulos pudieron comprender, entender que pudiera haber tres personas divinas. Esto era imposible. Solamente quien tiene la fe sobrenatural lo puede aceptar, ¿verdad?, que hay tres personas divinas en un solo Dios. Un solo Dios y tres personas distintas. Solo quien tiene fe. El que no tiene fe sobrenatural, pues no lo puede aceptar por su razón. O que Cristo esté presente en la Eucaristía. ¿Cómo? Pues uno que no debe decir, ¿cómo? Eso es ridículo, que ese pedacito de pan esté Dios ahí presente con su cuerpo, alma y divina. No, hombre, no lo creo para nada. O que la Virgen María haya sido madre de Cristo y a la vez sea virgen, pues no lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Entonces solamente la fe sobrenatural nos capacita para creer las verdades estrictamente sobrenaturales que Dios nos ha manifestado, ¿verdad? Creer en un solo Dios es una verdad natural que se puede descubrir por la sola razón natural, pero creer que en Dios hay tres personas distintas es una fe totalmente sobrenatural. Y por eso nosotros tenemos que estar muy agradecidos de que tengamos la fe sobrenatural de la fe, por la cual nosotros creemos lo que más allá de la naturaleza humana no se puede aceptar, ¿verdad? Nosotros si lo aceptamos, lo creemos, ¿verdad? ¿Ok? Bien, luego nos habla de la responsabilidad que tenemos. La fe implica el que nosotros responsablemente aceptemos la fe y la cultivemos. Aquí viene precisamente la propia responsabilidad personal, cultivar la fe que Dios me ha regalado, cultivarla, lo que decía Héctor, estudiar la fe,
ilustrarme en la fe, hacer actos de fe, hacer que esta fe crezca cada día más para que llegue a ser una fe total y plena. Necesito cultivarla. No basta con la fe que he recibido, tengo que incrementarla haciendo muchos actos de fe, ¿verdad? Lo ideal sería que cada uno de nosotros pues ya estuviera en ese mundo sobrenatural que viven los santos, donde para ellos ya el mundo pues en realidad es una pequeñísima imagen del mundo sobrenatural, del mundo de Dios. Para ellos el mundo real es el mundo de Dios, de tal manera que para ellos pues lo que poco importa es lo que acontece en este mundo. Para ellos no les interesa gran cosa si hace frío, si hace calor, si ahora están aquí en Texas o están ahora en Hawái. Eso les parece secundario por completo. Lo que les interesa es ese mundo de Dios y de todo lo que es Dios y en Dios, ¿verdad? Entonces para ellos por eso vivir en la dimensión de lo sobrenatural es lo natural, digamos, es lo normal para ellos, ya vivir en el mundo de lo sobrenatural, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos que llegar a eso también, y para eso tenemos que cultivar mucho la fe, haciendo muchos actos de fe. Bien, está con letra mayúscula, digo negrilla, para la mayor gloria de Dios. ¿Sí lo ven? Para la mayor gloria de Dios, que es lo que viene en esta estampa. Decíamos aquí en esta parte de San Ignacio. ¿Sí tienes estampas o no tienes estampas? Sí, aquí está bien. Ah, ok, aquí, donde está San Ignacio, la parte de abajo, que tiene un libro, que son las constituciones, ¿verdad?, de los jesuitas, que San Ignacio elaboró con sus compañeros. Ahí dice, en latín está ad maiorem Dei gloriam, que significa a la mayor gloria de Dios, a la mayor gloria de Dios, ¿verdad? San Ignacio precisamente llegó a esa conclusión de que el cristiano verdadero es aquel que hace lo que es para mayor gloria de Dios. No solo lo que es para gloria de Dios, lo que es para mayor gloria de Dios. Entonces San Ignacio, por ejemplo, ¿verdad?, si tú puedes hablar con esta persona que te cae muy bien y puedes hablar con esta que te cae muy mal, pues tú tienes que estar con tu voluntad inclinada a hacer lo que Dios te diga. Si Dios te indica que te conviene que hables con este que te cae muy bien, pues hablas con él. Pero si la mayor gloria de Dios es que hables con esta persona que no te cae bien, pues hablas con esta persona que no te cae bien. Para eso, dice San Ignacio, es absolutamente necesario que cultives la santa indiferencia. La santa indiferencia consiste en que tu inclinación personal ya no sea hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el frente o hacia atrás, sino que estés abierto a lo que Dios quiera. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas en este momento. Vamos a hacer la oración que va en esa línea precisamente. A ver, vamos a leerla todos. ¿Ya la tomaron? ¿Oración de San Ignacio de Loyola? Ok. Va. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de todo según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Bien, esta oración de San Ignacio Loyola, ¿verdad?, presente viene a indicar esa actitud de entregarle al Señor todo. Dispón de todo según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. San Ignacio Loyola dice que la persona humana tiene que ir arrancando de las inclinaciones meramente humanas, ¿verdad?, para que no sea nunca esa inclinación humana la que te motive a actuar de una forma o de otra, sino que sea solo decir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quieres tú? ¿Verdad?
¿Quieres que haga esto? Pues esto, ¿verdad? Lo que tú me vayas indicando. Y ya el último grado de perfección de San Ignacio ya no es la santa indiferencia, que es lo primero que hay que conseguir, ¿verdad? Sino llegar siempre a elegir, lo que más gloria dé a Dios. Entonces yo termino de comer y puedo dormirme la siesta, puedo ponerme a caminar, puedo platicar con alguien, puedo hacer oración, puedo ponerme a trabajar. Bueno, ahora, si yo ya he llegado a que me da igual lo mismo, lo que sea me da igual, porque ya no me siento inclinado a una cosa u otra, ¿verdad? Sino lo que Dios quiera, entonces ya lo siguiente sería incluso elegir lo que más dé gloria a Dios. A ver, ¿qué le dará más gloria a Dios en este momento? ¿Verdad? Pues que yo me duerma. ¿Por qué? Porque si no, al rato no va a poder tener miedo a las personas, o no va a poder estar con cariño y con alegría con tus hijos, con tu esposo, ¿verdad? Pues entonces eliges para mayor gloria a Dios dormirte un ratito. No, lo que mayor gloria a Dios ahorita sería el que yo me ponga a atender a esta persona que necesita una llamadita por teléfono, entonces le voy a llamar, ¿verdad? No, porque Dios le daré más gloria en este momento sería que yo me ponga a ordenar mis cosas, a trabajar en esto. Pues eso, ¿verdad? Todo lo que sea mayor gloria de Dios, ¿verdad? El discernimiento cristiano, decía San Ignacio Loyola, solamente se da de verdad cuando primero hay una postura ya de indiferencia. Ya no me siento atraído hacia esto o hacia aquello, sino que ya estoy en la actitud de que lo que Dios quiera, ¿verdad? Lo que Dios quiera. Claro que esto supone estarse esforzando precisamente por no dejarme llevar de mis inclinaciones, ¿verdad? Como lo que más me gusta siempre es dormir la siesta, pues pienso que eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿No será lo contrario? ¿Verdad? Ok. Bueno, bien, vamos a continuar entonces. A ver, ¿quién quiere leer lo de Negrilla en adelante? No importa. No importa el estribo o la escalera que le pongamos, con tal de que el alma se eleve hacia Dios y que no que planee hacia abajo. Bien, lo importante es seguir subiendo hacia Dios, ¿verdad? Y no al contrario de irnos dejando llevar hacia abajo, ¿verdad? Planear hacia Dios, siempre ir buscando a ver qué me hace acercarme más a Dios en este momento. Señor, ¿qué es lo que me acerca más a ti? Pues eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces no importa lo que sea en concreto, sino que me acerque más a Dios. Lo que más me motive a amar a Dios, lo que más me motive a amar al prójimo, eso es lo que debo intentar hacer en cada momento de la vida. Bien, abajo dice, no inspirándose en Dios y menos pensando en Él. Esto está hablando de los lugares del culto, ¿verdad? Que en algunos lugares hay realmente situaciones donde se celebra la misa en lugares totalmente indignos, dice aquí, ¿verdad? Lamentablemente así hay casos, ¿verdad? Donde pues ya da igual que tengamos un ambiente digno para el culto o que no lo tengamos. Bien, pero bueno, esto aquí no se aplica, porque aquí siempre hay las iglesias, es donde no hay iglesias y se hacen las celebraciones de la Eucaristía en cualquier sitio, incluso en sitios pues indignos, ¿verdad? Hay, ya no, gracias a Dios, pero hubo un tiempo en que había sacerdotes que les encantaba, decían, a mí me gusta mucho celebrar la misa en las cocinas. ¿Y celebrar misa en la cocina? Bueno, tienes un mal gusto muy fuerte, pero no le impongas a la gente no le gusta estar ahí en las cocinas, en la Eucaristía, ¿no? Pero bueno, es gracias a Dios ya pasaron esas ondas, ya es rarísimo el caso. Cuando yo hice mi primera comunión, tenía 6 años, y lo hicieron en masa, así en la calle, porque éramos tanta gente, pero pues esa fue la excepción, ¿verdad? Que no cabíamos en la iglesia, en la porque no cabían. No cabíamos. Sí, no, yo he celebrado misa en Chiapas, debajo de los árboles, porque no hay templo, ¿qué vas a hacer ahí?
¿verdad? A poner una mesita con un mantel lo más digno posible, pero pues ahí no es porque se quiera, sino porque no se puede. No había templos, teníamos 16 pueblos. De los 16 pueblos, en 4 no había templos, no había capilla, ¿verdad? Entonces teníamos que celebrar debajo de los árboles. Bien, bien, en la página 5, ahí viene subrayada la palabra relativismo, ¿verdad? Esta palabra es sumamente importante en el sentido de que hoy se da mucho el relativismo. Relativismo significa, es una corriente filosófica que viene ya desde hace 25 siglos, ¿verdad? Que establece, no hay nada que sea una verdad en sí misma, sino todo depende de quién la vea, cómo la ve. Todo es relativo, ¿verdad? Todo es relativo. No hay nada que sea una verdad absoluta en sí misma, sino que todo puede ser verdad o todo puede ser mentira, dependiendo cómo lo veas tú, ¿verdad? Eso es el relativismo. El relativismo intelectual consiste en que se niega que haya verdades absolutas, que todo es relativo a la persona que lo dice, en el ambiente donde lo dice, la cultura donde lo dice. Y el relativismo moral consiste en lo mismo, pero aplicado a la conducta. Nada es bueno en sí mismo, depende tu motivación, depende por qué lo hagas, ¿verdad? Para una persona puede ser bueno robar, para una persona puede ser bueno matar, para una persona puede ser bueno el ofender a otra, para ti no, pues para ti no, pero para ella sí, ¿verdad? Hoy se ha llegado al extremo de incluso afirmar, ¿verdad? Por cierto, relativistas, que es la persona humana la única que decide qué es bueno para sí, para ella misma, y qué es malo para ella misma, que es la tentación que les puso el demonio a los primeros hombres, ¿verdad? Dios les puso de señores de todo lo creado. Únicamente les dijo, pero ustedes no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significaba eso precisamente? Ustedes no intenten definir qué es lo que les conviene y qué no, qué es lo bueno para ustedes y qué es lo malo, porque eso lo defino yo, porque soy quien los conoce a ustedes, ¿verdad? Y los hombres no, los hombres quisieron ellos mismos determinar qué era bueno para sí y qué era malo para sí. Bueno, pues es el relativismo moral, ¿verdad? El yo decido qué es bueno para mí, qué es malo para mí. Para mí es bueno el decir mentiras, pues las digo, porque para mí es bueno, porque me saca de apuros, porque me evita problemas, entonces digo mentiras, ¿verdad? O para esta persona es bueno el tener un amante, aparte de su esposa, necesita un amante. Hay muchos psicólogos que van en esa línea, ¿verdad? Bueno, pues tú necesitas un amante para poder estar en paz con tu esposa y con tus hijos, pues ten tu amante, no pasa nada, para ti eso es bueno, ¿verdad? Bien, entonces eso se llama relativismo moral, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy está muy de moda, ¿verdad? Bien, la fe al contrario nos dice, no, mira, lo que de verdad te conviene es lo que Dios te dice que te conviene, y lo que no te conviene, lo que Dios te dice que no te conviene. Dios te dice, no te conviene a ti responder con violencia cuando alguien es agresivo contigo, pues eso es lo que te conviene, y aunque te cueste, pues hazlo. Y alguien te ofende y te dice, pues tú tranquilo, callado, ¿verdad? Bendice en tu corazón a esa persona, respóndele con amabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te va a convenir. No, pero ¿cómo va a convenir? Me siento humillado. Bueno, pues le ofrece al Señor ese sentimiento de sentirte humillado, y después vas a tener capacidad para que no te haga daño lo que te dice la persona, y ni siquiera te vas a sentir humillado. Si Dios te dice que ante quien te quiere quitar algo, le des más todavía, pues es lo que te conviene, pero no lo entiendas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces la fe nos da al contrario una certeza de que todo lo que me dice Jesucristo, que tiene palabras de vida eterna, y solo Él tiene palabras de vida eterna, es lo que me conviene a mí. Y me aparta, por tanto, totalmente del relativismo, que hoy está tan de moda el relativismo. Bien, abajo dice, la fe relativiza las verdades, en contra de la fe se relativizan las verdades esenciales. Luego ahí viene un texto de un autor inglés, Charles Lewis. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente.
alejarlos de lo eterno y del presente, ¿verdad? Alejarnos de lo eterno, ¿verdad? Cada vez más la humanidad pues va haciéndose ciega ante la realidad eterna, y en general lo que se busca es solo el aquí y el ahora, el presente, ¿verdad? Lo que tengo enfrente. Lo que cuenta es esto que está aquí y ahora para mí. Que el cielo, ¿qué más da? Que exista o no exista, no me interesa. Que el purgatorio, menos. Que el infierno, pues menos. Pero también alejar del presente. Hoy es la gran tentación, ¿verdad? Los niños y adolescentes, la mayoría, viven en un mundo irreal, se alejan del presente. ¿Por qué? Porque están metidos nada más en lo virtual. Hay personas que no tienen ni un amigo de verdad o dos amigos, ¿verdad? Pero según ellos tienen muchísimos amigos virtuales, ¿verdad? Uno que vive en Himalaya, otro que está en Chile, otro que está en Alaska, otro que está en Australia. Son sus amigos, ¿verdad? Y con los vecinos se lleva mal, con la esposa, con el esposo, o con los papás, o con los abuelos, ¿verdad? Viven en un mundo irreal, ¿verdad? Un mundo de la virtualidad, ¿verdad? Ya el que se mete todavía más a la pornografía, pues con más razón, ¿verdad? El que está ahí metido en la pornografía y está feliz viendo pornografía, pues está en un mundo totalmente irreal. Por tanto, él mismo se está haciendo una persona cada vez más irreal, ¿verdad? Y que va a sufrir cada vez más al final. Ok, bueno, vamos a dejar aquí para que vayan al cafecito. No hay café ahora. No hay café ahora. Pensé que iban a venir bien poquitos y dije, no, pues no lo puse. Pero Adriana te trajo el pan calientito. Pero sí hay pan calientito. Pues con agua entonces. ¿No hay casitas para hacer té? ¿Nomás pones una cajita con agua? Sí, creo. Con agua, no.